24 es lo que hacía antes, yo en la tarde. Ahora esto es la mañana informativa. Tiene que volver a este estudio, trae recuerdos. Estamos con el abogado Ignacio Méndez tratando de explicar y hacer más entendible lo que son estas jornadas de formalizaciones. Recordemos tempranito, entonces Carla Zunino nos contaba cómo Alberto Cardemil llegó a un acuerdo a la defensa y fue entonces ya se dieron medidas cautelares de arraigo nacional y de firma quincenal, y ahora es entonces el turno de Jovino Novoa y está la defensa argumentando a esta hora. Ignacio, conversábamos respecto de la investigación que se está llevando, que empieza ahora de hecho, después de que se están exponiendo todos estos argumentos como tú nos decías. En efecto, sí. Lo que pasa es que la investigación desde aquí en adelante adopta un apellido que es re importante desde el punto de vista de los timings procesales. La investigación de aquí en adelante se denomina investigación formalizada. Es decir, hoy día la duración de esa investigación y ciertos aspectos del punto de vista de ciertas medidas para poder investigar están bajo el amparo del juez de garantía. Antes de esto, se lleva a cabo lo que se denomina una investigación desformalizada. No es solo desformalizada desde el punto de vista que no había una formalización, sino que desde el punto de vista que hay una investigación que es mucho más laxa desde el punto de vista de ciertas medidas en cuanto no afecten garantías de las personas. Es decir, hay una serie de, puede haber irregularidades, faltas de pulcritudes, que son las que están de una u otra manera señalando por parte de la defensa. De aquí en adelante empieza una investigación más reglada, más tutelada. Entonces, cuando dicen, esta investigación ha sido poco pulcra, es una cuestión de opinión. Pero la investigación que va a desembocar en un juicio, si es que lo hubiera, es esta investigación, porque además desde hoy día se va a fijar el plazo de investigación. Plazo de investigación, que no me cabe ninguna duda que todos los medios van a profusamente señalar que el juez dio X tiempo, lo cual hay que informarlo con una suerte de beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque en el fondo con que me digan que van a investigar 60 días, el plazo máximo son 2 años y esos 60 días o 90 días son susceptibles de ir sucesivamente prorrogando. A ver, pero lo que sí hasta ahora hay un conocimiento público por parte del imputado también de cuáles son los cargos. Se le pidió de hecho a Alberto Cardemil que expresamente dijera si se había entendido, por lo cual se le estaba formalizando, con lo cual también hay un conocimiento y una causa que me imagino que también afecta a las investigaciones. En efecto, él entendió, la pregunta de entendió es una pregunta en términos de si le fue inteligible lo que le dijeron. No si lo comparte. Claro, no se está de acuerdo. No, lo entendió, sí, o alguna palabra en jerigonza que no entendió. No es un número, o una cifra, o una fecha. Perfecto, no llega más que eso. La discusión que nosotros estamos viendo no tiene que ver con que si entendió bien o no entendió bien, o si lo comparte o no lo comparte, o si la figura es típica o no es típica, de tipicidad me refiero. Sí. No, entonces, insisto, esto es una discusión legítima, pero poco frecuente, muy poco frecuente. Todas las alegaciones que aquí se han vertido desde el punto de vista de los efectos mediáticos de la investigación, la finalidad digamos, infamante que pueda tener la querella, son cuestiones en las que al menos yo no me puedo pronunciar. Yo no me pronuncio, digamos, no. Son aspectos extrajurídicos y están frente a un juez que es muy riguroso en eso, muy riguroso, y no hemos tenido oportunidad de ver completo todo, pero si el juez no los ha parado, es porque hoy día amaneció muy de buena, digamos, porque me ha tocado tener varias audiencias con él y ese tipo de alegaciones no extrajurídicas, digamos, no le gustan para nada. De hecho, vamos a escuchar de nuevo lo que está ocurriendo en el Centro de Justicia. Es Matías Balmaceda, una de las partes de la defensa de Jovino Novoa, que está haciendo los alegatos a esta hora. La posición de defensa, y la voy a argumentar, es porque de lo contrario no hay ninguna duda que el argumento de la Fiscalía es que esta plata era para financiar campañas políticas. No era para rebajar la base imponible. Por ende, con ese solo argumento, lo que estaba atrás, uno puede entender lo que está, cierto, la parte subjetiva de parte de la persona que emite la factura, si puede trabajar sobre esa base, no es mi niño, dicho que no, que los servicios prestados, puede trabajar sobre la base del Ministerio Público. Naturalmente uno puede entender que si el objetivo era financiar campañas políticas, no era rebajar la base imponible, eso no hay ninguna duda, lo ha dicho el Ministerio Público, parece el destino. Y lo que se estaba haciendo acá era más, dice, se estaba encubriendo una donación, mediante un contrato oneroso, ¿cierto? Se estaba aceptando una donación. Y eso además, dicen, es artículo 64 de la ley 16.271. Entonces, ¿por qué esto es relevante, señoría? Que aquí voy a esgrimir que, de este punto de vista, creo que no hay ninguna duda que hay un concurso ideal medial en el mejor de los escenarios. Claro. ¿Cierto? O sea, en el mejor. Que no hay ninguna duda que el artículo 97 inciso final es un medio para acometer el artículo 64, o si quiere el Ministerio Público, el del 64 es un medio eventualmente para acometer el del 97 inciso final, como ellos quieran verlo, pero se resuelve de igual manera por la Ley Adicional a la Pena Más Grave, que es presidio menor de su grado medio a máximo.
¿Pero los tributarios o los especiales por la concursal? ¿Perdón, señoría? ¿Usted se refiere a que los delitos tributarios o bien estos delitos especiales de la ley de donaciones se regulan o se solucionan por la vía concursal? Da lo mismo, señor, porque igual es un concurso desde el punto de vista que hay una ley especial, que en el Código Tributario tiene un tipo más especial, y tenemos la ley especial de impuesto de herencia y donaciones, y creemos que nuestra posición es que el 97.4 inciso final es un medio para cometer el del artículo 64, porque lo que se está haciendo... 64 de la ley de donaciones. Exactamente, la ley de impuesto de herencia y donación. Ese es un concurso ideal medial que yo creo que es la mejor hipótesis que podría haber. Lo que nosotros creemos que hay acaso, señoría, formalmente, y lo que le planteamos al tribunal, y eso naturalmente tiene incidencia, señoría, ¿qué cosa? Para la prognosis de penas, por eso estoy haciendo este argumento, que me va a hacer cargo después de necesidad de cautela para ir ordenadito. Nosotros creemos, señoría, que acá lo que hay naturalmente es un concurso aparente de leyes penales. Porque aquí tenemos un mismo hecho que está descrito en dos conductas. Creemos que este hecho está descrito en el 97.4 inciso final y está descrito en el 64, señoría, de impuesto de herencia y donaciones, del punto de vista, ¿qué cosa? Que lo que se está haciendo acá es eventualmente una factura ideológicamente falsa desde el punto de vista de servicios públicos internos, que además dice que se disfraza de oneroso una prestación que obviamente es gratuita, ¿cierto? Que es lo que describe el artículo 64. Y a usted le llamará la atención, señoría, esto porque debe resolverse por especialidad. No hay ninguna forma de resolver un concurso aparente. Y para determinar de qué manera la conducta está mejor encuadrada, es el argumento que le daba inicialmente, respecto de, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué elementos externos me permiten a mí determinar dónde esta conducta se encuadra de mejor manera? No hay ninguna duda que creemos que se encuadra de mejor manera en el artículo 64 de la ley de impuesto de herencia y donaciones bajo el mismo argumento del Ministerio Público. ¿Cuál es? Que el objetivo de estas plata era financiar campañas políticas y por ende lo que estaba atrás o la mente de quien hace la factura de cosas es hacer una donación del que recibe la factura. ¿Es plausible creer, su señoría, que respecto del señor Dérano, yo no sé el patrimonio, pero cuando uno habla que hacen rectificaciones por miles y miles de millones de dólares, me imagino ser un patrimonio muy grande, señoría, es pensable o plausible creer que con 5 facturas por 5 millones de pesos él estaba pensando en rebajar su base imponible? La verdad, señor, que eso me imagino que puede ser para una pyme o alguien bastante más chiquitito. Yo creo que al señor Dérano esas 5 facturas no tenía ese objetivo. El objetivo, sobre la base del Ministerio Público, era supuestamente financiar campañas políticas y era disfrazar, como ya ha venido diciendo su señoría, ¿cierto?, un contrato oneroso de una simple donación. Quizás lo que usted echó de menos, su señoría, es, bueno, pero ¿cuál es la pena que tiene asignada el artículo 64, ¿cierto? Porque todos hablaron del 97 número 4 y yo no escuché en el argumento del Ministerio Público de los querellantes qué pasa con la pena del artículo 64. Y la verdad que cuando uno lee el artículo 64, señoría, se encuentra con un problema. Un problema que para estos efectos creo que nos beneficia, o para otros podría perjudicarnos, pero en este caso nos beneficia indudablemente. ¿Y sabe cuál es, señoría? Que la pena que se le asigna el artículo 64, ley de impuesto de herencia y donaciones, nos remite al artículo 97, número 4. Y el problema es que esa ley, naturalmente, señoría, quedó desfasada porque el 97, número 4, cuando se hizo la remisión, tenía de alguna manera un solo tipo penal descrito y una sola pena. Y hoy día el 97 número 4, usted bien lo sabe, señoría, porque lo ha dicho ahorita, tiene varios incisos, tiene 5 incisos, y la pregunta que uno decía es, bueno, ¿cuál de estos incisos le aplico la pena? Y la verdad, señoría, que uno no puede, tenemos claro, ¿cierto?, conforme al artículo 19 número 3, no puede aplicar la pena si no está descrito anteriormente la conducta en la ley, pues si no vulneramos un principio del derecho penal, ¿cierto? No hay pena sin ley previa. Y si no hay pena sin ley previa, señoría, no podemos aplicar pena, porque si no la conducta, ¿cuál aplicamos? La del 97 número 4, inciso primero, segundo, tercero, cuarto o quinto. No tenemos pena que aplicar. Y por ende, señoría, incluso podría darse que en la situación que le estoy planteando derechamente, sería una conducta que no está descrita en la ley con anticipación y no se le puede aplicar una pena. Para hacer una prognosis de pena, que es uno de los parámetros que el tribunal ha considerado para decretar medidas cautelares. Y esa es una realidad. Y no se nos puede decir, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer, como que señoría, tirar una moneda al aire y ver cuál le aplicamos. ¿El 1, 2, 3, 4, 5? No. Eso está en mandato expreso, 19 número 3, que no lo podemos hacer. En ese orden de ideas, señoría, creemos, como hemos venido diciendo, que incluso, también lo vamos a postular en audiencia acusacional, pero estoy haciéndome cargo básicamente de medida de cautela, que la conducta del señor Novoa ni siquiera tiene una infracción de carácter penal, sino una infracción administrativa que está expresamente descrita en el artículo 63 de la ley de impuesto de herencia y donaciones, que sanciona expresamente a la persona, señoría, que efectivamente, simulando un acto de contrato oneroso, estaba simplemente buscando una donación y se le paga y se le liquida el impuesto, que es lo mismo que tendría que hacerse en el caso del senador Novoa, en el caso de don Jovino Novoa, señoría, con el 97 número 4, que es un gasto rechazado del 35%. Que han tratado a todo el país igual, pero a Jovino Novoa no, lo vamos a tratar distinto.
En ese orden de ideas, señoría, sigo avanzando y me voy a hacer cargo de otro dato que es relevante y que también sigue relevante para el pronóstico de pena. Nos imputaron 97 número 4 inciso final en calidad reiterado. ¿Qué tiene el Ministerio Público para imputarnos este delito? Y la verdad, señoría, que yo no sé si mi imaginación es mucho o no, pero la verdad que yo entiendo cuando nos presentaron el escrito de formalización, imputar 97 número 4 no reiterado era poco, por decirlo cierto, para una cautelar importante. Y yo creo que me dijeron, bueno, ¿cómo buscamos una reiteración? Y la única reiteración que encontraron a ese delito fue la declaración de Lili Zúñiga. ¿Qué es lo que nos dice Lili Zúñiga? Lili Zúñiga, señoría, es una ex periodista de la UDI, en donde en particular, voy a leer textual, porque no quiero ser impreciso en esto. Lili Zúñiga, señoría, que es una testigo de oídas de otro testigo, ¿cierto? Porque ella es la que dice, me dijo a mí Marisol Cavieres, voy a leer textual, para no ser impreciso, señoría, dice: en octubre del año 2012, Marisol Cavieres, con quien yo era muy cercana, me llama a su oficina para pedirme un favor. Me pregunta si yo podía prestarle una boleta, a lo que le dije que sí. Y le pregunté para quién es, y ella me dice que es para Jovino Novoa, quien la necesitaba. Yo entendí que era para financiar campañas municipales por la fecha, pero no pregunté. O sea, su señoría, este es el sustento del presupuesto material de la reiteración del 97.4 inciso final, este pedacito de la declaración. De una persona que dice que otra le había dicho que, ella había entendido que otra le habría dicho que era para Jovino Novoa, y aquí quiero agregar dos casos respecto a la credibilidad de esta persona, porque como ella es la que da pues la fuente, ¿cierto?, el presupuesto material, le voy a aportar dos antecedentes de la credibilidad de esta persona, señoría. Dice: cuando yo llegué a la UDI en el año 2006 pude ver que había un talonario con boletas de Claudia Vera en su oficina. Frente a eso le pregunté por qué estaban ahí, pues era un lugar inseguro, y ella me señaló que era habitual que se pidieran boletas por parte de algún político en el partido y que seguro en algún momento me pedirían, por lo que era mejor tenerlo en la oficina que no tenerlo. Entendí que era algo beneficioso. Otras personas que también tenían talonario era doña Rosa María, recepcionista de la UDI. Recuerdo haber hablado con ella y visto sus talonarios en recepción. Entonces lo que uno tiene que hacer es ver la declaración, señoría, naturalmente, ¿de quién? La declaración de la señora Claudia Vera y la declaración de la señora Rosa María respecto a ese punto. ¿Qué nos dice Claudia Vera respecto a este punto, señoría? Claudia Vera nos dice lo siguiente: en relación a la declaración de Lili Zúñiga, debo señalar que yo no estaba, pues me encontraba con licencia maternal en esa fecha y al volver me habían cambiado de oficina. Debo consignar que no es efectivo lo que declaró Lili Zúñiga en orden a que yo le dije que había que tener boletas a disposición de parlamentarios. Quizás se confundió porque yo sí le emití boletas a parlamentarios, pero por servicios prestados a ellos. Todas mis boletas de honorario son a personas naturales, excepto las emitidas Gonzalo Cordero de la empresa CERTA, puede haber sido el año 2013. ¿Y qué dice Rosa María respecto a este punto también, señoría? Rosa María Quesada, que es más elocuente aún, la credibilidad de la testigo, ¿cierto?, que es el fundamento de la reiteración, nos dice, a su pregunta, no sé si Marisol Cavieres era amiga o no de Lili Zúñiga. Yo nunca hice iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Siempre fui empleada por contrato de trabajo, tanto en la Casa Central como en don Jaime Ortiz. Y esta es la testigo, su señoría, la señora, ¿cierto?, que acabamos de ver, que es la señora Lili Zúñiga, que dice que vio el talonario de esta señora en la UDI para emitir boletas a políticos. Y ese es el presupuesto material del Ministerio Público para imputarnos reiteración. Pero impuso más allá. La señora Rosa María Zúñiga dice: a mí siempre me pagaban en efectivo hasta el año 2010-2011. Los demás también les pagaban en efectivo, después crearon un sistema de tarjeta electrónica del Banco BCI para pagarnos los sueldos. En último tiempo, año 2012-2013, yo pedí que me pagaran en efectivo porque el banco me cobraba una comisión y desde ahí me empezaron a pagar con cheques. Y yo le pedí a la persona que estaba a cargo de las operaciones, Marisol Cavieres, que me cambiara el cheque y me pasaba el dinero en efectivo. Por último, Marisol Cavieres, que no ha declarado ante el Ministerio Público, pero hizo una declaración jurada respecto a este tema que se la pedimos, que es lo que dice: hoy he tomado conocimiento de la declaración efectuada a la Fiscalía por Lili Zúñiga, ex jefa de prensa de la UDI, la cual se había mantenido en reserva por la Fiscalía. En la declaración de Lili Zúñiga sostiene que yo le habría pedido una boleta por instrucciones de Jovino Novoa. Lo anterior es absolutamente falso, al igual que las otras imputaciones que ella hace en contra de otras personas de la UDI.
Para abonar la falsa acusación que se hace en contra mía y de Jovino Novoa, Lili Zúñiga sostiene que a partir del año 2007 yo era secretaria de Jovino Novoa y me encargaba de todas sus cosas, lo que también es falso. O sea, señoría, esta persona aporta 2 o 3 antecedentes que las otras 2 o 3 personas desmienten absolutamente. Y ese es el único parámetro para imputar la reiteración del 97.4 final, porque además no hay ningún antecedente relativo al destino de esas placas respecto, ¿cierto?, de Lili Zúñiga, quién las retiró de la empresa Sokimich, cuándo las retiró y dónde fueron a parar esos dineros. O sea, entender o creer que es suficiente para un presupuesto material que alguien diga, yo escuché que otra persona me dijo que era por instrucción de él para emitir la boleta, creo, señoría, que es un presupuesto material demasiado débil. Pero aún... Solo el testimonio de ella, eso. Solo el testimonio, no hay nada más, señoría. ¿Y la tabla número 6? ¿Perdón? ¿La tabla número 6 no la olvidamos? Sí, la tabla número 6 se la vi. ¿Qué dice? Respecto de... Ahí está la tabla número 6, señora. Por eso digo, son emitidas por Lili Zúñiga, las 2 de Sokimich, que es lo que nos da la reiteración del año 2013. Esas son las únicas 2 boletas que hay en el año 2013 que le permitan al Ministerio Público decir no que solo hay una declaración, hay también... Perdón, 2002. Es que es año comercial 2012, año tributario 2013. Emisor. Seguimos escuchando entonces los argumentos de la defensa de Jovino Novoa respecto de detalles de lo que ha sido esta formalización, ¿verdad?, que hemos estado siguiendo durante la mañana. Nos acompaña el abogado Ignacio Méndez para ir aclarando e ir desglosando lo que son los argumentos que se han estado presentando durante la mañana. Dentro de ellos escuchamos hace un ratito lo que es el concurso ideal medial, que es lo que estábamos conversando aquí también, y me decía que es una figura no demasiado fácil de entender, pero que busca tratar de llevar a una condena respecto de cuando hay 2 delitos, ¿verdad? Lo que pasa es que una persona puede decir, mira, fíjate que aquí a este señor están imputando el delito de declaración maliciosamente falsa, facilitación de factura, infracción a la ley de donaciones, más X. Desde la perspectiva del hombre medio, digamos, de la gente de la casa, podría decir, ¿cuál es la pena de uno? 2 años. ¿Cuál es la pena del otro? 2 años. ¿Cuál es la pena del otro? 2 años. O sea, 6 años. Podría ser... Matemáticas básicas, si cada uno asignan 2 años, son por 2 por 3 son 6 según mis cálculos. Pero en derecho, ya que es una dimensión distinta, tiene una cosa bien especial, sobre todo cuando un delito, el 1, en realidad, más que ser un delito en sí mismo, es un delito que sirvió de medio para cometer otro delito. En este caso particular, lo que se está diciendo que aquí que la facilitación del documento falso, que es un delito autónomo, más que estar orientado a que un tercero rebaje la base imponible o él mismo rebaje su base imponible, sus ingresos, en realidad lo que hacía era provocar una simulación de una operación pagada para efectos de encubrir una donación. Es decir, yo me salto el pago del impuesto a la donación, hago como que hay una operación mentira pagada y me hago de dinero. Eso significa que lo que se está pretendiendo es que en vez de que apliquen 2 más 2, es que les apliquen la pena del delito más grave, en este caso la infracción a la ley de donaciones, de herencia y donaciones, a lo cual se le puede aplicar, por efecto del delito que sirvió de medio, solo un grado más de pena, y no la suma de las penas asignadas individualmente a cada delito. Esa es la idea del lo que se llama el delito del concurso. Concurso viene de concurrencia, ¿ya? Ideal, no tiene una explicación para el hombre normal, digamos, pero el medial sí, porque tiene que esta cuestión que tiene, el concurso tiene que ver con una cuestión de técnica de aplicación de una pena, no tiene que ver con una figura penal, es una técnica de aplicación de pena en virtud de esta relación de medio-fin. En este caso, el juez le cuestiona en un principio de cuál es con qué delitos está figurando este concurso, ¿verdad? A lo cual el abogado Balmaceda explica de alguna forma lo que estabas diciendo, sí, respecto de los delitos que se estarían concurriendo ahí, pero no se llega, y obviamente que no se va a llegar hoy día tampoco a una resolución al respecto. Yo creo que sí, yo creo que respecto de ese aspecto sí lo puede hacer este juez, sobre todo este juez, pero creo que la explicación que estaba dando Matías es una explicación que mezcla ciertas instituciones, y no quiero entrar más en profundidad, pero él decía, bueno, ¿cuál es el medio, cuál es el fin? Y Matías lo resolvía por la vía de cuál delito es más específico, ¿ya? Y eso de la especificidad tiene que ver con cuando tú tienes 2 delitos, y un delito es un delito genérico y otro es un delito específico. Cuando hay un delito específico que es idéntico al genérico, el específico absorbe al genérico y ahí dejan haber 2 delitos. Pasa a haber uno solo. Pasa a haber uno solo. Ese es el principio que se llama el principio de especificidad.
esto no se resuelve así. Hay que determinar cuál es el delito medio, ¿estamos? Que su fin es ser medio, y cuál es el delito fin. Ahora, lo que pasa es que el delito de facilitación de boletas falsas es un delito que se lee como un delito de medio en sí mismo, porque es para que otro pueda rebajar. Pero desde la modificación del Código Tributario, desde la Ley de Mercado de Valores 1, hace varios años atrás, este delito que era generaba una suerte de complicidad del facilitador, se transformó en un delito autónomo. Es decir, hay un autor, que no es el contribuyente, del delito de facilitación para que otro cometa el delito tributario base. Ahora, eso no obsta que un delito que sea un delito que dejó de ser un delito medio y pasó a ser un delito fin, se transforme en la práctica en el medio para cometer un delito más específico. En este caso sería la ilusión, la evasión del pago del impuesto de herencia por la simulación de una donación. Pero a ver, ahí cuando hablamos de, y lo hablamos más temprano, cuando hablamos de un delito que tiene que tener dolo, que es malicioso, es que tiene que tener conocimiento y va para una causa que no es la legal, ¿verdad? Sí. Cuando estamos hablando del facilitador de las boletas, me imagino que se tiene que comprobar también que la persona estaba en conocimiento del propósito de estas boletas. ¿De proporcionalidad? Sí. A ver, ambos delitos, tanto el delito de base del tributario, que es la presentación de una declaración maliciosamente falsa. Digo esto es importante porque aquí vamos a ver que, no obstante que le imputen muchos delitos dentro de un año a un imputado, lo vamos a ver aquí y en otras formalizaciones, el delito es uno. Es uno, aunque hayan 510 boletas, porque ese delito se consuma con la presentación de la declaración, que es una vez al año. Ahora, también el aspecto malicioso también está en la facilitación. Esa malicia, ese dolo, es el que hace y hará que a futuro veamos muy sentados ahí en el banquillo a muy pocos emisores. A muy pocos emisores. Es discutible el concepto del grado de conocimiento final que tiene que tener una persona para efecto que se configure el dolo. Pero yo estoy casi seguro que la Fiscalía no se va a matricular con formalizaciones de emisores, puesto que es re difícil poder, no solamente demostrarle, es muy fácil demostrar que la emitió, pero demostrarle que sabía cuál iba a ser todo el cauce completo y el destino final, no es tan fácil. Todo el mundo desde la perspectiva del sentido común lo puede presumir, pero en materia penal no basta con presumir, tengo que probarle. Entonces yo creo que el eslabón más atrás dentro de toda esta cadena de actores va a ser el que entregó esa boleta al usuario final, que son en este caso los políticos, ¿ya? Todas las señoras que acabamos de oír ahí, la secretaria, son las emisoras finales. Su grado de conocimiento respecto del conducto a seguir, de la finalidad a seguir, es más, muchas de ellas ni siquiera tienen conocimientos tributarios, muchas son secretarias. Claro, solamente no tienen que saber cuál es exactamente la entelequia que se estaba armando y cómo funciona esa entelequia. Entonces, me atrevo a señalar que el Servicio de Impuestos, es decir, el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía no van a llegar, por ejemplo, a la cuñada señor Wagner, que ha salido a la palestra, digamos, desde el punto de vista que es de público conocimiento, que es la emisora, pero estoy convencido que penalmente el Ministerio Público no va a llegar tan atrás, no por un tema de no meter más gente al estadio, digamos, si en el fondo es que yo no solamente tengo que invitarlo al estadio, tengo que demostrarle además de que hizo lo que yo estoy diciendo que hizo y que lo hizo además con dolo. Con conocimiento de causa, digamos. Sí. A ver, cuando estábamos hablando recién sobre no importa la cantidad de boletas, sino que el delito es uno, pero me imagino que tiene alguna injerencia tanto la cantidad de boletas como los montos, o no tiene nada. No, a ver, del punto de vista del delito tributario base, del que comete el contribuyente, es decir, la presentación de declaración maliciosamente falsa, el número de boletas no me va a dar el número de delitos. Sí. Los 512 boletas no se transforman por solo hecho en 512 delitos. Se transforman en... Ahora, 513 de boletas, si son 512 en el ejercicio 2012 y una al 2013, ya tengo dualidad de delitos. Pero esa lógica no se aplica para la facilitación. La lógica de acumular en un solo delito porque se da en un solo ejercicio tributario, no se da la facilitación porque el delito no se consuma por la presentación de la declaración. Se consuma y perfecciona por la entrega del documento para que otro haga esa declaración. Cuando esperamos que durante esta jornada se den las medidas cautelares, ¿qué podemos esperar? ¿Qué debería pasar?
La verdad es que hoy día, y lo hablamos delante, la posición de la defensa del señor Noboa es una posición muy cómoda, ¿ya? Cómoda desde el punto de vista que uno siempre le gusta ir con ciertas cartas abiertas. Uno normalmente va con cartas tapadas a este tipo de audiencias, salvo que ha tenido una conversación muy larga, muy lata con el fiscal. Pero yo creo que ellos ya saben más o menos cómo ha sido la mano de la Corte finalmente. ¿Dónde está hoy día el señor Wagner? ¿Dónde está hoy día los señores Délano y Lavín? Es un hecho objetivo, ¿dónde están? ¿Y cuál ha sido la mano que ha aplicado la Corte? Por tanto, hoy día yo creo que medidas cautelares digamos, con grilletes no se esperan, digamos. No se esperan, ni mucho menos. Pero debo sí señalar que es casi una práctica común, a mi modo de ver, no indeseable de los tribunales de justicia, el ir atemperando gradualmente las medidas cautelares, en otras palabras, a partir de la más grave. Yo sé que la prensa le da mucha difusión porque quedaron con reclusión nocturna, pero la verdad que los abogados sabemos que eso con el tiempo se va atemperando de sobremanera y finalmente la cautelar efectiva, concreta, real, proporcional, es la que termina teniendo al cabo de 1 o 2 meses, que en el caso de los políticos hemos visto que se atemperaron en cosa de 2 semanas. O sea, el señor Salaquet estaba pidiendo un permiso especial para poder ir a una actividad de su hija, y la verdad que hoy día quedó con unas medidas cautelares las más benevolentes que tiene nuestro sistema. Entonces, no estoy criticándolo, estoy diciendo que uno no debe quedarse, ni periodística ni jurídicamente, con las cautelares que afloren de aquí, estamos, sobre todo porque la Corte hoy día está teniendo una posición bastante más suave. Y cuando digo suave, no es un tema de suavidad desde el punto de vista del tratamiento de estos corruptos, comillas, que no me corresponde catalogarlo así. Suave desde el punto de vista de la proporción con las penas. El que tengamos penas bajas no es ni culpa ni de la Fiscalía, ni de los defensores, ni de los políticos, o sea, de estos políticos, es de los políticos legisladores. Claro. De ellos es culpa. Los que aprobaron la ley tal cual estaba y que permea la posibilidad de que haya este tipo de delitos y que las penas sean las que estamos, o las medidas cautelares en este caso sean las que estamos viendo. O sea, que deberíamos pensar que podría terminar con reclusión nocturna, arraigo sin duda, reclusión nocturna domiciliaria probablemente. Firma. Bueno, la firma, por supuesto, cada 15 días. Ya. Que es, recordemos, para aquellos que se integran en nuestra sintonía, es las medidas con las que terminó el ex diputado de Renovación Nacional. Hubo un acuerdo, Alberto Cardemil, hubo un acuerdo durante esta mañana entre la defensa y la fiscalía, y entonces las medidas cautelares que se le imputaron fueron el arraigo nacional, con firma quincenal, partiendo desde el próximo lunes, y se determinó como su domicilio particular Curicó, con lo cual ahí debería ser entonces la firma cada 15 días. Esta jornada, esta formalización, se pidió que fuera abreviada. Son las 10:37, recordemos, Alberto Cardemil fueron, 10 minutos o así, lo que estuvimos viendo cuando la defensa habló respecto del acuerdo que se ha llegado, y vemos que podría durar hasta qué hora, más o menos, aventurándonos así. Yo tiendo a pensar de que hoy día le han puesto bastante parafina, la defensa de Noboa le ha puesto bastante parafina y benzina a los fiscales. Yo estoy convencido que le van a refutar varios aspectos. No sé cuántos aspectos que van a refutar son de índole jurídico, pero como los fiscales que tienen al frente son fiscales que prenden con agua, digamos, estoy convencido de que va a haber hartas alegaciones desde el punto de vista de los fines periodísticos, de los fines mediáticos y de la falta de pulcritud. Eso, a mi modo de ver, salvo que el juez haga una moción de orden importante, no deberá durar menos de media hora, y luego viene la suerte de dúplica de la defensa, que probablemente la hace Francisco Cox, de unos 10 minutos, y luego el juez tiene el derecho y el tiempo, máxime si hay almuerzo por medio, de tomarse un periodo, entre comillas, de reflexión, porque este es un juez que además le gusta fundar mucho en los hechos sus cautelares. Por tanto, podríamos tener una suerte de desenlace de esta película hasta incluso después del almuerzo. Hasta incluso después del almuerzo, entonces seguiremos con esta cobertura. Bueno, Ignacio Méndez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estas explicaciones y ayudarnos a entender lo que es este caso, por supuesto. Así que un gusto. Muchas gracias por haber estado acá. Nosotros continuamos, por supuesto, escuchando lo que es esta jornada de formalización en este caso y a esta hora para el ex senador Jovino Noboa. Una jurisprudencia muy cortita también, señoría, son 2 líneas. Si me permite, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la ROL 47-2007, señala
que respecto a circunstancias agravantes contempladas en el artículo 97, número 4, inciso cuarto del artículo 111, inciso segundo, ambos del Código Tributario, cuya aplicación invoca la querellante, no se accederá a dicha petición por cuanto el ilícito establecido en autos se perpetró precisamente mediante el uso de facturas ideológicamente falsas, por lo que su contabilización y utilización devienen elementos inherentes al delito, encontrándose sumido en su tipo, siendo improcedente que se considere en esta circunstancia además como agravante de responsabilidad. En dos casos, señoría, que creo que son elocuentes respecto de esta situación. En razón de ello, señoría, creemos naturalmente que no concurre ninguna de estas circunstancias agravantes y ahora voy a trabajar en prognosis de pena del 97.4 final para ir terminando. Señoría, que es lo que me iría quedando en relación a este segundo delito. Como ya he dicho, señoría, creemos que no hay ningún presupuesto material para entender de que hay reiteración de este delito. Si no hay reiteración de este delito, señoría, naturalmente la pena es de presidio menor en su grado medio, 541 a 3, y con una circunstancia objetiva, ¿cuál es? 11, número 6. Nuevamente el margen de pena de este delito, 541 a 818. Ese es el rango de pena real, entendiendo que no está reiterado. Ahora, si usted, señoría, compartiera nuestra posición, que hay un concurso aparente de leyes penales entre el 97.4 y el artículo 64 de la ley 6.271, que se resuelve por especialidad, y la especialidad, como ya la hemos descrito, creo que nos encuadra de mejor manera la conducta del artículo 64, nos encontramos con una conducta descrita en la ley que nos remite al Código Tributario y que no nos permite aplicar pena alguna, porque nos encontramos con una imposibilidad física, literal, de poder determinar qué inciso del artículo 97.4 le vamos a aplicar. Y tenemos claro que eso vulnera expresamente el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución. En ese orden de cosas, incluso podría uno plantear que respecto de esta conducta, señoría, no hay pena a aplicar. Y por último, señoría, no me hago cargo del artículo 64 como un delito en la situación de concurso real, porque ya he dicho, naturalmente, que es imposible entender a nuestro juicio que esa propia conducta de la factura está descrita en ambos tipos y por ende se resolvería conforme a un concurso ideal medial del artículo 75 y se aplicaría la pena asignada al delito más grave, que sigue siendo de presidio menor en su grado medio a máximo. ¿Cierto? No hay ninguno de los dos tipos que eventualmente, si no entendiera, no hay mayor pena y se resolvería de esa manera. Y además, señoría, quiero aportarle otro antecedente adicional. ¿Cuál es el comportamiento de don Jovino Novoa respecto de esta investigación durante todo este periodo de tiempo? Jovino Novoa, respecto de este periodo de tiempo, señoría, ha salido en varias veces del país. Tenemos, naturalmente, como antecedente, su pasaporte, en donde da cuenta, señoría, y digo de inicio de esta investigación, partiendo de la base que partió el 8 de octubre. O sea, no voy a discutir esto, para el 8 de octubre tenemos en un juicio de discutir, no se puede, etcétera. Pero ha salido naturalmente, señoría, en el mes de noviembre del año 2014, se habló en el mes de diciembre del año 2014 y naturalmente usted se dará cuenta que incluso en fecha anterior ya teníamos conocimiento de esta investigación y en cada una de ellas ha vuelto al país en forma única y reiterada. Adicionalmente, señoría, y que es un argumento no simplemente objetivo, usted fue conteste y presente y pidió todos los resguardos naturales para dar cuenta de la situación de enfermedad en Jovino Novoa de la audiencia pasada, como corresponde, que no fuera algo que fuera mal interpretarse. Incluso, señoría, un dato objetivo, que estuvo internado y va a tener que más operarse prontamente el día 20 de julio, es muy probable. Y aquí está presente, señoría, en esta audiencia para discutir estas medidas cautelares, naturalmente sujeto a lo que señoría resuelva conforme a derecho. Lo cual da cuenta, señoría, que desde el punto de vista de la necesidad de cautela creemos que sigue siendo ínfima. Ínfima, señoría, porque hay una persona que ha estado presente en la investigación, una persona que ha intentado cooperar en nuestra línea de lo que es cooperar. Cooperar no es decir lo que el Ministerio Público quiere y como quiere y a la hora que quiere. Eso no es cooperar. Hay otras vías de cooperar y yo tengo derecho a mantener mi derecho a guardar silencio durante la investigación. Y no por eso voy a sufrir el rigor de las medidas cautelares como eventual pareciera ser que es la marcado en esta investigación. El que no coopera de esa manera, bueno, medidas cautelares gravosas, pero confiamos en los tribunales, señoría, en base a estos criterios que no va a ser así. Y por último, señoría, me gustaría citar respecto a este argumento del 97.4, inciso final, también lo que se ha denominado en alguna parte como la doctrina Escobar.
no sé, señoría, si algo de Ricardo Escobar, que es el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, que también ha abordado este tema en relación a que él cree que es una conducta naturalmente no descrita en la ley, el hecho de emitir estas facturas que supuestamente el Ministerio Público describe como ideológicamente falsas a las empresas Penta y Sokimich. Dice, en particular, él, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, señala: la entrega de una factura o boleta por servicios profesionales u otros para ocultar un contrato gratuito de financiamiento político es una forma de simulación. Las partes convienen y realizan un acto, pero la disimulación con la apariencia de otro. Esta conducta ha sido despenalizada, tiene otra posición, incluso más allá, despenalizada en la reforma tributaria del año 2014. El artículo 4 ter introducido al Código Tributario señala que la simulación es una forma de elusión, es decir, un ilícito civil y no penal, donde actuando dentro de la ley se pretende reducir un tributo. O sea, él va incluso mucho más allá. El exdirector del Servicio de Impuestos Internos dice que esta conducta ni siquiera está descrita actualmente dentro del 97 número 4, simplemente, señoría, para hacer prognosis de pena y todo el debate que viene, si ese es el punto. Claro, por la reforma tributaria. Así es. Por eso, señoría... Que aún no está en vigencia. No está en vigencia, ni duda. Por eso se hizo así. En ese orden de cosas, señoría, y con esto termino, creemos, señoría, que la necesidad de cautela la planteó el Ministerio Público sobre dos aspectos: peligro para la sociedad y, dijo naturalmente, asegurar la comparecencia. Desde el punto de vista de asegurar comparecencia, señoría, creemos que se satisface íntegramente con una medida cautelar de arraigo. Esa es la forma de asegurar comparecencia de una persona, señoría, que no está expuesta a penas privativas de libertad, y es lo que se ha hecho siempre. Si la pregunta es, señoría, ¿por qué este caso lo vamos a tratar distinto? ¿Por qué? ¿Porque hay mucha prensa? ¿Porque hay mucha gente mirando? No. Porque nosotros que estamos en los tribunales permanentemente, señoría, entendemos que los criterios son siempre los mismos. Y los criterios no obedecen, su señoría, a si Jovino Novoa fue senador o fue diputado, la exigencia de ser mayor o menor. Obedecen que debe tratarnos como ciudadanos comunes y corrientes. Y respecto, señoría, del peligro para la sociedad, la verdad que no lo deslumbramos en ninguna parte. Porque si usted ve los parámetros del 140, señoría, el único parámetro que hay, no hay pena de crimen. Eventualmente podría ser el número de delitos, pero como he venido describiendo, señoría, parecía ser que aquí el salame lo cortamos en 3 partes para que haya número de delitos. Pero creemos que además puede haber 1, 97.4, inciso primero, o 2, en el peor de los casos, que dan una pena de 541, que sumada, o 8.18 no supera los 5 años. Y en ese orden de cosas, la pregunta, señoría, que hay que hacerse es la que nos hacemos cualquier abogado que estamos en la defensa. ¿Por qué hoy día se va a privar de libertad, señoría, Jovino Novoa, en cualquiera de las dos modalidades del artículo 155, en arresto domiciliario total o parcial, cuando el día de mañana, señoría, si usted le aplica el máximo rigor de la ley, el máximo, todas las circunstancias atenuantes y agravantes del caso, señoría, no va a estar privado de libertad ningún día? ¿Por qué hay que anticipar una pena que no va a existir? No hay ninguna razón para ello, señoría, ni una. En razón de ello, señoría, pedimos básicamente que se le dé un tratamiento de igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley, señoría, termino con esto, es la misma que hoy día se le ha dado. ¿A quién? Al señor Cardemil, que imputado por delitos mucho más graves, señoría, desde el punto de vista de quantum de pena, de prognosis de pena, se le pidió una medida cautelar de arraigo y de una firma quincenal. Creemos que con esas dos medidas cautelares, señoría, se satisfacen todos los supuestos que esgrimió el público. Creemos que son las medidas cautelares que el tribunal debiese decretar tanto para asegurar la comparecencia, para eventualmente vislumbrar algún tema de peligro para la sociedad. Ahí me perdí un poco, porque usted dijo que el peligro para la seguridad social y la comparecencia se asegurarían íntegramente y solamente con arraigo nacional, y ahora concluye que además con agrego, señoría, porque dice que la forma de asegurar comparecencia creo que se satisface íntegramente con arraigo nacional. Ya. Y adicionalmente, como defensa, entendemos que si hay que tener algún modo de aseguramiento mayor y por lo tanto de igualdad ante la ley, eso es lo que pide igualdad ante la ley, es que si Cardemil, imputado por delitos más graves, se le pidió firma quincenal y arraigo. Yo quiero que me traten igual que a otras personas que están en una condición de igualdad. Eso es igualdad ante la ley. Y el señor Salaquet, señoría, y yo no soy de ese estilo, pero la Corte de Apelaciones también lo dijo, arraigo y firma imputado por 97.4 reiterado. De ese orden de cosas, señoría, lo que pido es que se nos trate igual que a las otras personas que están en esta investigación, que están en una situación de pare. No puede pretenderse, señoría, que al señor Jovino Novoa se le aplique la medida cautelar que tiene el señor Lavino Dérano. ¿Qué es eso, señoría? Está imputado por lavado de activos, por cohecho, por 97.4, inciso primero, por los forward, por miles de millones de dólares. Y este señor ya está querellado solamente por un perjuicio que no se ha determinado todavía, que es de 15.300.000 pesos. No se entiende. No se entiende. Más allá, señoría, de las aprehensiones políticas o de cualquier cosa, acá en particular, creo que como abogado, cero pretensión política, de ningún tipo. Lo único que nos interesa es que se aplique la ley, señoría. Y eso es lo que pedimos respecto al señor Jovino Novoa. ¿Eso es todo? Sí, señor. Muy bien. Traslado al Ministerio Público para la réplica.
Igual voy a dar oportunidades posteriormente, a lo mejor si quiere tomar la palabra para que descanse el señor Balmaceda, otro abogado. Ministerio Público. Muchas gracias, señoría. A ver, yendo de lo más básico que ha señalado el defensor. En relación a la existencia de denuncia querella en esta causa, le consta al tribunal la existencia en la que comenzamos a basar el ejercicio de nuestra acción penal, la denuncia de 8 de octubre de 2014 y la querella de 11 de mayo de 2015. Siguiendo el criterio de este tribunal que rechazó las nulidades procesales en esta misma causa presentadas por el mismo señor Balmaceda y también lo señalado por este propio magistrado en esta audiencia, se aplica en este caso el artículo 174, esto es, en definitiva, los requisitos de la denuncia, que no son otros especiales para el Servicio de Impuestos Internos, basta que se van a señalar las personas contra quienes se dirige en la medida que le consta el denunciante. En este caso, asociamos esta denuncia de 8 de octubre, en ese caso, la denuncia precisamente contenía las boletas de los señores Carlos Jorge Lira Claro, Teresa Beatriz Rivera Rollins, Ignacio Eduardo Ternicier Seda. Con esa se echa a andar, en definitiva, el aparato de persecución estatal, la que concluye, en definitiva, con la investigación, a este momento de formalización de la investigación, con participación en estos hechos por parte del señor Jovino Novoa. Y coincidente con eso, precisamente, es la querella posterior de 11 de mayo de 2015, en la cual se hace la imputación al señor Jovino Novoa, como lo dije en mi primera presentación ya ante este tribunal, que con certeza lo recuerda, el párrafo 15 de la querella en un sentido bastante amplio, porque señala, en síntesis, Jovino Novoa Vázquez facilitó boletas de honorarios y facturas no afecta ausente de debida falsa a las sociedades Inversiones Banpenta 2 Limitada, Penta S.A., Inversiones Penta 3 e Inversiones y Mandatos S.A. Además lo amplía, no solo a través de la interpretación del tribunal, esto es, en base a la cláusula contra quien resulta responsable, sino que lo amplía expresamente en el párrafo quinto. Dice, en síntesis, además, él cometió todas esas falsedades, lo que nos permite investigar y determinar precisamente a otras personas involucradas en el hecho. Y en relación al delito en el párrafo 3 de la querella, en relación ahora a las boletas de doña Nicole Sotomayor Chamorro, que son las boletas precisamente que efectivamente no se encuentran en la querella de Servicio de Impuestos Internos de 12 de mayo. ¿Qué nos dice? En el párrafo 3, adicionalmente se pudo establecer que Jovino Novoa Vázquez, en su calidad de representante legal de la Sociedad de Inversiones y Mandatos, con su RUT, incorporó en la contabilidad de esta última boletas de honorarios falsas, supuestamente emitidas por Teresa Rivera Rollins. Nos da el RUT de ella, conducta que tuvo lugar en forma reiterada durante los años tributarios 2009 a 2014, disminuyendo de esta forma la base imponible. También en este caso, en base a la querella, se anda y nos permite al Ministerio Público, en definitiva, investigar precisamente los antecedentes que nos proporciona el propio Servicio de Impuestos Internos y en base a ello, precisamente, que se determine y se formaliza con respecto también a las boletas de la señorita Nicole Sotomayor Chamorro. Precisamente como fue expuesto ante su señoría en la presentación inicial, es precisamente el informe del Servicio de Impuestos Internos que estuvo del Servicio de Impuestos Internos número 26 GR1, el citatorio de 2015, donde se señala precisamente que señala que Nicole Sotomayor Chamorro, rebajando indebidamente por esta maniobra su base imponible, afecta a impuestos, señala, señoría, para ser más preciso. Le da precisamente el carácter de falsedad a la boleta de doña Nicole Sotomayor Chamorro, señalando precisamente, ¿y por qué le da este carácter a la boleta de doña Nicole Sotomayor Chamorro? El informe técnico del Servicio de Impuestos Internos número 26 GR1, en base a los diversos antecedentes que se expusieron en la audiencia anterior, como lo señalé, y que son precisamente que esta persona, cuando fue citada a declarar, doña Nicole Sotomayor Chamorro no compareció injustificadamente, que luego precisamente cuando se solicita que entregue los informes, los antecedentes, precisamente los servicios prestados en base a sus boletas, esta persona tampoco los acompaña a tales informes. Y concluye que de lo anterior se desprende que no existe documentación de respaldo que avale la prestación de servicios a las siguientes sociedades, de las cuales la contribuyente durante los tributarios 2009 a 2014 le emitió boletas de honorarios: Asesoría Guerrero Olivo, Estudios Jurídicos Guerrero Olivo, Guerrero Compañía Limitada, Inversiones y Mandatos. Y además, su señoría, como se expuso anteriormente, doña Nicole Sotomayor Chamorro es hija
de doña Bernardita Violeta Chamorro Orellana, que es la persona precisamente que confeccionaba las boletas, como lo recordábamos anteriormente, por instrucciones del señor Novoa. Estos antecedentes expuestos y otros expuestos también en la audiencia de formalización de la investigación nos hacen en definitiva efectuar la imputación respecto al señor Novoa en base a que estas boletas incorporadas en la sociedad de inversión y mandato de la que es representante legal también son falsas. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque existe la querella que le da continuación a la acción penal del Ministerio Público, concretada en la audiencia anterior con la formalización de la investigación. En relación, su señoría, otra cosa que también es muy importante en este caso y que algo esbozó en relación al dolo el señor defensor Balmaceda, y siempre siguiendo de lo general, lo más particular, pero entrando después, en orden a la imputación del Ministerio Público. La imputación del Ministerio Público, en este caso, recordando la formalización de la investigación, es precisamente o se basa en que el diputado Novoa solicitaba dinero para el financiamiento de campañas políticas. En ninguna parte el Ministerio Público ha señalado de que el dinero recaudado ilegalmente y mediante la comisión de delitos por parte de Jovino Novoa los haya destinado a campañas políticas. Eso no se ha señalado. Es más, los antecedentes de investigación, algunos parecieran dar cuenta que precisamente lo pedía con ese fin, pero no los destinaba a ese fin. Es lo que pasa con la declaración de don Carlos Jorge Lira Claro, y es lo que pasa también, su señoría, con la declaración que existe en la carpeta de investigación de la senadora doña Ena Hombaer, la que precisamente, su señoría, señala que jamás pidió dinero a empresas Penta y jamás se financió con empresas Penta. Sin embargo, Jovino Novoa le dijo al señor Delano y al señor Lavín que quería financiar esa campaña. En consecuencia, su señoría, el dinero recolectado por esta persona ilegalmente, parecer iba a su bolsillo y a otra parte, es un asunto que no compete en la investigación, en este caso, o si compete, tendrá que determinarse con posterioridad, pero hasta este punto lo que tenemos en la imputación, los supuestos fácticos señalados en la formalización de la investigación, que en mi concepto satisfacen, constituyen delitos, son que esta persona recolectaba dinero en las formas que se ha señalado, de manera ilegal mediante la comisión de delitos, y ese dinero lo pudo haber gastado en lo que él quisiera. Una cosa, su señoría, es lo que él decía que iba a hacer, y otra cosa, a dónde se gastó el dinero, que no se acreditaba hasta el momento de la investigación y que no es necesario tampoco porque no es un elemento de la figura, de ninguna de las figuras delictivas en cuestión. Además, su señoría, ya avanzando en lo que dice relación con lo expuesto por la defensa, también se señaló en relación a esto, o se mencionó un tema que es una condonación que se habría hecho. Una condonación que se habría hecho respecto de un año que la verdad, la incorporación del antecedente perjudica más que favorece a la defensa. Primero, no afecta para nada a la imputación por cuanto se trata de un año que fue condonado, que no está precisamente en la formalización de la investigación. No hemos imputado ninguna conducta respecto a ese año. Pero lo más grave en este caso, que consta la carpeta de investigación, que con respecto a esa condonación, en el Servicio de Impuestos Internos se inició un sumario administrativo. ¿Por qué se inició un sumario administrativo? Porque el señor Novoa de Inversiones y Mandatos no era un sujeto, un contribuyente condonable. Precisamente no se podía efectuar esa condonación. Si nosotros observamos, y consta precisamente en el denominado informe del Servicio de Impuestos Internos, número 26GR1, en su anexo, señoría, está el tremendo cartel que dice: contribuyente no condonable. No era posible efectuarse esa condonación en el momento en que se realizó. Por lo tanto, seguimos sumando irregularidades respecto a la sociedad del señor Novoa. En nada lo favorece y por lo demás en nada afecta a la imputación, formulación de cargo, porque se refiere a un periodo que no es objeto de imputación. Señoría, siguiendo adelante con las alegaciones de la defensa, quisiera referirme al tema de haberse presentado una querella sin que existieran facultades legales por parte del director del Servicio de Impuestos Internos. No nos hace mención a ninguna norma legal, ni administrativa, ni absolutamente nada en relación a este operatorio del Servicio de Impuestos Internos. Lo que sí podemos decir, señoría, es que precisamente el director del Servicio de Impuestos Internos de esa época, el señor Jorrat, revocó la facultad del subdirector del Servicio de Impuestos Internos de presentar denuncia de querella por resolución exenta 44 y 45 del Servicio de Impuestos Internos. Ahora, luego señala la defensa que se publicó el día, eso fue un día viernes, que se publicó otro día con posterioridad.
Entonces, lo que tenemos que analizar es que si era necesario que esta resolución se publicara con posterioridad. Y recurro, señoría, a la ley de base de administración del Estado, la ley 18.575, la que establece precisamente, señoría, en el artículo 43, se refiere a esta materia. Y el artículo 43 de esta referida ley nos dice que el ejercicio de las atribuciones y facultades propias de las autoridades, señoría, podrá ser delegado sobre las bases siguientes. Estamos hablando, el ejercicio de las atribuciones podrá ser delegado, de la delegación. La delegación deberá ser parcial y recaer en materia específica, letra A. Letra B, los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia del delegante. Letra C, el acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda, el acto de delegación. Letra D, la responsabilidad por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegado, sin perjuicio de la responsabilidad del delegante por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de dirección y fiscalización. Y letra E, la delegación será esencialmente revocable. Pues bien, su señoría, se encuentra expresamente regulado en el Estatuto Administrativo el acto de delegación. En ninguna parte del Estatuto Administrativo establece que el acto de revocación de la delegación deba ser... Bueno, estamos siguiendo ahí la alegación, ¿no es verdad?, del Ministerio Público a cargo del fiscal Arias. Vamos a continuar escuchándola en segundos nada más. Antes vamos a los titulares de esta segunda parte de la mañana informativa. Alberto Cardemil acusó persecución y aseguró que imputaciones